Esto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos. Amen. Haire Maria, que charitomene ho Kyrios metasu, euloge mene suen gynaixin, kai euloge menos ho karpos tes koilia su Iesus. Hagia Maria metere theu, proseuchu hypergemon ton hamartolon, nun kai ente hora tu thanatu gemon. Amen. Doxa to patri, kai to huio, kai to hagio pneumati. Hos en arche, kai nun, kai ae, kai eistus aionas, ton aionon. Amén. Y ahora sí le pido el favor a David Alejandro Benjumea Zapata que pase aquí, que se haga presente. Vamos a leer los primeros 4 versículos nada más. David, cuando quieras. Listo, Padre. Tote un elaben ho Pilatos ton Iesu kai emastihusin kai hoi stratiotai plexantes Stefanon ex acanthon epethecan autu te kephale kai himation por dun periebalon auton kai erhonto pros auton kai elegon haire ho basileus ton Iudaion kai edidosan auto gapismata kai excelten palin exoho Pilatos kai legei autois ire ago humin auton exo hina gnote hoti udemian aitian David, vuélveme por favor desde Udemian, como me dijiste, no escuché lo último. Listo, vale, pero puede por favor quitar el Udemian Aitian Eurisco en auto. Bien, hijo, vamos a corregir algunas palabras. Primero que todo, pregunto, en el versículo 3, la primera palabra señalada con amarillo, ¿me la quieres volver a leer, por favor? Jaire. Muy bien. Y la otra, la siguiente, señalada con amarillo. Basileus. Perfecto. Vámonos entonces al verso 4 y la palabra señalada en amarillo, ¿me la lees, por favor? Ego. Atención, otra vez. Ego.
No, bien, en la primera está muy bien acentuada. Está bien, en el acento va acá. Pero me lees otra vez esto, por favor. Exo, Ah, bueno, ya es otra historia la que canta acá. Exo, bien. Exo con Pilatos, y salió Pilatos y les dijo a ellos, he aquí, léeme esta última palabra. hago, Ah, bueno, hago, el acento. Si ahorita lo estabas haciendo en la omega, le estás diciendo hago. Muy bien, he aquí, os traigo a vosotros. Y bien, os traigo a vosotros a él afuera. Bien, léeme la palabra que te estoy señalando acá. udemian, Atención, ¿dónde está el acento? udemian, Otra vez, ¿dónde está el acento? udemian. Ah, Está acá, exacto, ahí está, udemian. exacto, es diferente. Udemian, Udemian, Haitian. ¿Y qué sigue acá? ¿Cómo se lee esa palabra? Heurisco. Bravo, bravo, bravo. Eh, en términos generales, yo noto que la lectura está fluida, está bien. Simplemente estas pequeñas aclaraciones que a veces se pueden perder, como nos pasa a muchos, que en la lectura el acento lo corremos donde no tiene que estar. Pero bueno, seguir ensayando sobre todo en la justa pronunciación, en el justo lugar donde se encuentran los acentos. Bueno, como ves, David, esta es la escena en la que ya Jesucristo ha sido llevado a Pilatos y pues Pilatos está empezando el juicio de Jesucristo. Miren la expresión tan fuerte acá. Jaire, oh Basileus, salve, o te saludo, oh rey, Toniu Daion, de los judíos. Yo creo que ustedes todos en la clase, mientras David leía, y ustedes también iban leyendo, pueden encontrar una serie de palabras que conocen, que son parte de nuestro vocabulario, porque Pilatos, yo creo que sepan qué es, esto ya lo conocemos y es y bueno, y hay otras palabras acá que ya nosotros hemos estudiado, pero que pueden estar un poco camufladas debido al proceso de flexión. Una palabra es elegon. David, yo simplemente como para recordar un poquito, elegon, ¿te recuerda a alguna palabra en particular de nuestro vocabulario? Padre, pues me recuerda Lego, Bravo, Lego. pero Muy creo bien. que está en pasado. Claro, está en más que pasado, nosotros lo llamamos como. Eh, imperfecto. Bravo, Pretérito imperfecto, imperfecto. indicativo, activo. ¿Qué persona sería o qué personas podrían ser? Sería la primera y la tercera del plural. La primera o la tercera del plural. En este caso, uno se tendría que preguntar, bueno, ¿y cuál es? ¿La tercera o la primera? Aquí ya toca elegir, pero obviamente no te hago esa pregunta porque no es posible. Y como ven, ustedes pueden también ver aquí al legue y otra serie de expresiones que están, es decir, ya el vocabulario comienza a aparecer dentro de los textos. David, muchas gracias. ¿Hay alguno que tenga que hacer algún señalamiento a David, alguna corrección en particular? Parece que no. Bien, entonces llamo en este momentico a Cristian. Cristian Camilo, si me haces el favor, llega por acá, hazte presente. Sí, señor. Bueno, Cristian, yo te voy a pedir a ti que nada más leas los 3 primeros versículos de esta maravillosa página del Evangelio. Vamos a ver, pues obviamente ahí está el capítulo, todos podrían saber tranquilamente a qué se refiere, pero tratemos de escuchar para ver si alguna palabra la asimilamos tanto al vocabulario que ya llevamos aprendido como a palabras que se pueden reconocer fácilmente en nuestra lengua. Bueno, Cristian, dele pues. Tei ton sabato, María Gemaidalene, Ergeta y Prois, Escotías, Etibuse, Eistonemeion, Caiblepei ton Liton, Hermenon, Ectu, Nemeiu, Trejeigun, Caiergeton,
kai pros ton alon mateten. Hon efile o Jesus kai legei autoi. Eran ton curion tu nemeiu kai oidamen u. Pero es que me están haciendo reír estos. Hágale, hijo, hágale tranquilo. Tu ese can auton excelsen un ho Petrus kai ho alos matetes kai junto eisto nemeion. Bien, hijo, dejemos hasta ahí. Ahora vamos a ir un poco a corregir algunas cosas. La primera palabra que te señalo en amarillo en la pantalla, el primer versículo en el segundo renglón, ¿me la lees, por favor? Esta que estoy señalando acá. Blepei. Bueno, ya está corregida. Ahorita dijiste blepei. Blepei. Bien. Siguiente, la última de este mismo renglón. Bravo, otra vez está corregido. Ahorita habías hecho el acento sobre la Omicron, lithón. Vámonos al verso 2, la palabra que está acá, señaladita. Cuéntame, léemela por favor. Ergetai. Bravo, otra vez ya está corregido el acento. Ahorita dijiste ergetai. Acá en el segundo renglón del versículo segundo, esa palabra que está ahí señaladita. Otra vez corregida, dijiste ahorita legei. Y finalmente en el versículo 3, esta palabra que tú ves acá. Alos, muy bien, ahora está todo corregido. Faltaría una sola cosita. Léeme por favor esta palabra que te señalo acá en el versículo segundo. Bueno, ya la cosa cambia un poquito, hijo. Recuerden que ese sonido cambia y es bueno que ustedes hagan sentir el cambio porque eso les permitirá identificar cuándo se pronuncia la Y de una manera y cuándo de otra. Y además me permitirá a mí saber si ustedes realmente saben identificar cuándo se pronuncia de una manera y cuándo de otra. Bien, vaquero, cuéntame una cosa, hijo. ¿Qué palabra reconoces en el primer versículo que nosotros hayamos visto en el vocabulario? ¿Y qué palabras reconoces además que no pertenezcan al vocabulario? Pues, o sea, es muy fácil, digamos, aquí reconocer Sabaton. Ok. Sábado, ¿cierto? Muy bien. María la Magdalena. Muy bien. Sigue leyendo a ver qué otras palabras también parte de nuestro vocabulario puedes reconocer. A ver. Blepei. Otra vez, blepei. Bien, vamos a hacerle el análisis a esto. Blepei, ¿qué categoría gramatical tiene? ¿Eso es un sustantivo? ¿Es un adjetivo? ¿Eso es qué? Es un verbo. ¿Un verbo en qué tiempo? Imperfecto. Para que sea imperfecto, ¿qué característica tendría que tener? Debería tener un aumento. Un aumento. ¿Y lo ves? No. Entonces, ¿puede ser imperfecto? No. Ok, entonces, ¿qué debería ser? Es un presente. Claro, es un presente. Nada más nos queda eso porque para hacer un futuro se necesitaría un sufijo que es la sigma. Bueno, indicativo presente. ¿Cuál es la voz de este verbo? ¿Activa, media o pasiva? Activa. Muy bien, ¿qué persona es? Tercera. Tercera, ¿qué número es? Singular. Muy bien, ¿de qué verbo viene? Blepo. Muy bien, blepo. ¿Y aquí qué significaría? ¿Cómo lo traducirías? Mira. Exactamente. Se refiere a María Magdalena que ve la piedra. Bueno, ya ustedes se recordarán. En el verso segundo, ¿qué palabra reconoces?
Nemeiu. En el segundo, ¿reconoces Nemeiu? No, no, espera, espera. No, está muy bien, si lo reconoces no hay ningún problema. Efilei. Bravo, bravo. Efilei. Efilei. ¿Qué, qué es esto, hijo? Es como el amor. Muy bien, pero ¿esto qué será? ¿Será un sustantivo, un verbo? Es como un adjetivo, más bien. Tú dirías un Pero adjetivo, pero ten en cuenta una cosa, hijo, que nosotros no hemos visto los adjetivos. es un, es un verbo. Es un verbo, muy bien. Es un verbo, ¿en qué tiempo estaría? Perfecto. Porque tiene el aumento. Muy bien, entonces estaría en imperfecto. Imperfecto, indicativo, activo, porque esos son dos datos que es lo único que hemos visto, entonces lo podemos decir tranquilamente. Efilei, ¿qué persona sería? Le pueden ayudar los otros dos tranquilamente. Esa es la segunda, esa es la segunda. Filey, bravo, en la segunda. No, no es la segunda. Es la tercera persona. Es la tercera persona singular de un verbo. ¿Cuál es el verbo? Amar. Muy bien, pero en griego. Fileo. Fileo es un verbo contracto y por eso la terminación es esa, ei. Recuerda que la terminación normalmente de la tercera persona singular del imperfecto es simplemente la E, pero cuando la E se encuentra con la E del tema file, se vuelve filei, filei, filei. Aquí tenemos filei ho Jesús, Jesús amó. Bien, pero no vamos a saber. ¿Qué otras palabras reconoces ahí? Pues Jesús, el sustantivo. Claro, está muy bien. Está muy bien. Maceten, ¿qué significado tiene esta palabra? No la hemos visto todavía como declinación. Es discípulo o Bravo, aprendiz. bravo, bravo, bravo. ¿Qué otra palabra ves en el segundo renglón, que en el segundo verso que podamos conocer todos? Curion. Bravo, ¿qué significa? Señor. Bien, ¿y es de qué declinación? ¿Cómo se diría el nominativo? ¿Es nominativo? No, yo no he dicho que sea nominativo, pero ¿cómo sería el nominativo de esta palabra? Porque es del primer vocabulario que aprendemos nosotros. Ahí está, ¿cómo sería el nominativo? Si tienes los vocabularios puedes verlo. Ya, curios. Curios es el nominativo. Si ese es el nominativo, curios, curion, ¿qué caso sería? No, no sé, padre, no sé. Curios es el nominativo. Para decir, oh Señor, yo diría curie. Y para decir el acusativo, yo diría curion. Es el vocativo. No, vocativo es curie. Esto es acusativo, curion. Ojo con esa declinación, mijo, porque que no se te vaya a ir el tiempo sin asimilarla, que quede ya asimiladita cuando terminemos esta clase. Bien, hijo, y finalmente ya terminemos, versículo 3, ¿qué palabra reconoces? A ver. Petros. Petros, muy bien. Y esta ya la habías dicho, macetes. No, las otras no. Macetes sí, Macetes sí lo reconoces, porque Macetes es discípulo, bien, de las otras no. Pero miren, entonces, para que todos observen este momentico, todos ustedes deberían tener la capacidad de haber reconocido esas palabras que ha señalado Cristian. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestro vocabulario.
Por ejemplo, aquí mafetés la vemos en su forma del nominativo. Esta de acá no la reconocemos porque es el acusativo. Pero el resto de palabras es fácil de reconocer. O sea, con lo que ustedes ya tienen, ya se pueden acercar a un texto, no que lo traduzcan palabra a palabra, pero ya no es completamente extraño a ninguno de ustedes. Bien, dicho esto, vamos a continuar con la clase. ¿Por qué hice estos dos ejercicios tanto con David como con Cristian? Porque yo voy a irlos llevando al examen oral. Este es el examen oral, de esta manera se hace. Entonces yo voy a empezar a hacer preguntas, les propondré textos y ustedes tendrán que tener, obviamente, textos desde el vocabulario, por eso hay que repasar ese vocabulario y los contenidos. Yo no les voy a pedir a ustedes en el examen final, conviértame esta palabra en acusativo, vuélvamela en genitivo, sino el texto es ese y usted tendrá que identificar si es acusativo, genitivo, dativo, nominativo, etcétera. Pero para poder hacer ese ejercicio realmente hay que jugar antes con las declinaciones. Entonces yo, por ejemplo, voy a coger la palabra que veíamos acá, curios, y la hago en mi cabecita, curios, curie, curion, curiu, curiu, etcétera, etcétera. Bueno, ya dicho esto, vamos a darnos la bendición para concluir la oración. Esto onoma tu patros, kai tu huiu, Kai tu hagio pneumatos. Amén. Gracias, Cristian. Bueno, para todos, vamos a continuar nuestra clase del día de hoy y la vamos a continuar. Recuerden que yo voy a estar llamando a algunos de ustedes que me van a ir ayudando a lo largo de los ejercicios. Si se equivocan, si hay algo que no recuerdan, algo que de alguna manera u otra todavía quedó como por allá en las nubes, recuerden que las clases son el momento necesario para uno poder ir, digamos, aclarando las dudas. Hoy voy a hacer varios ejercicios frente a lo que llevábamos anteriormente, pero para eso voy a recordar esos dos principios o esa dinámica mejor que habíamos elaborado. Habíamos dicho en la clase anterior que la posición del acento, como ven ustedes en pantalla, la posición del acento en la declinación. Bueno, yo voy a hacer una aclaración. Esto es en la declinación, esto no es en la conjugación. Esto no es en otras cosas, esto es solo en la declinación. La posición del acento en la declinación tiende a conservarse como, es decir, si una palabra es aguda, será siempre aguda, con las excepciones que hemos visto, o circunfleja, será siempre circunfleja. Tiende a conservarse como y donde se encuentra en el nominativo singular. Por eso es esencial que ustedes aprendan la correcta escritura y la correcta pronunciación del nominativo singular, porque es a partir de ahí que yo declino. A ver, ¿por qué se llaman casos a los casos? O mejor, ¿por qué se llama declinación? Porque la declinación toda depende del nominativo. En cualquiera, en este caso en griego, en cualquiera de las tres declinaciones. Teniendo el nominativo, lo otro lo llamamos declinación, es decir, lo que se inclina hacia el nominativo o lo que se desprende del nominativo. De manera que cuando yo digo nominativo, de ahí se desprende vocativo, acusativo, genitivo, dativo. Bueno, eso es lo que yo puedo decir. Y el acento se va a conservar allí, en el, es decir, en el lugar, en la misma sílaba, o si es agudo, si es circunflejo, dependiendo del nominativo singular, a no ser de que se incumplan las leyes generales. Y si hay, atención, porque esto puede haber sido lo que haya quedado en duda, si hay dudas sobre esto, ya todo lo otro es como un dominó que pones una ficha junto a la otra y ya se empieza a caer lo uno con lo otro. Entonces, pongan mucha atención. Si hay algo que contraría la acentuación, entonces cuando se contraría las leyes de la acentuación, yo puedo tener en mente dos ejercicios que yo había propuesto la vez pasada. El primero de ellos es, y habíamos colocado, bueno, yo no voy a colocar estos ejemplos acá, voy a pasar inmediatamente. Si no puedo mantener el acento allí donde está en el nominativo, en el resto de la declinación, porque se contraría alguna de las leyes, entonces yo tengo que adaptar
¿Y cómo voy a adaptar? Entonces decía yo, había dos maneras de adaptar. La primera de ellas era que transformábamos el acento agudo a circunflejo o adaptábamos el acento circunflejo al agudo. Es decir, si en el nominativo, en una sílaba, teníamos el acento agudo, podíamos, cuando llegase el momento de cambiar las cosas en la declinación, cambiarlo a circunflejo. Y si era circunflejo en el nominativo singular, lo cambiábamos a agudo en algunos de los casos de la declinación, si eso bastaba. Y decíamos, si eso no basta todavía, entonces es necesario mover el acento de una posición o a veces de dos posiciones hasta llegar al final de la palabra. Y que cuando teníamos que mover el acento, teníamos que tener en cuenta que el acento era agudo. Hasta ahí habíamos llegado y ahí habíamos concluido. Entonces, mucha atención porque esto ya es nuevo. Hay una serie de particularidades que tenemos que observar. La primera particularidad es esta. Bien, aparte de los dos elementos que hemos dado anteriormente, vamos a hablar de unas particularidades dentro de la declinación. Y estas particularidades van a funcionar tanto para la primera declinación como para la segunda que veremos en la siguiente lección. Diremos lo siguiente, las palabras de la primera y la segunda declinación que al nominativo singular son oxítonas, van a permanecer oxítonas en los casos directos y en los casos indirectos se van a volver perispómenas. Los casos indirectos también tienen un nombre, el nombre que nosotros conocemos como casos oblicuos. Yo explico un poco qué significa esto. Resulta que se me da una palabra de primera declinación o de segunda declinación, cualquiera, no hay ningún problema. Voy a tomar, por ejemplo, la palabra juios, que fue la palabra que utilizamos en el modelo de palabras masculinas y femeninas de la segunda declinación. Juios tiene su acento en la sílaba final y el acento es agudo. Juios. Acento agudo sobre la sílaba final es lo que nosotros llamamos oxítono. Perdón, me devuelvo acá porque he caminado un poco más. El acento agudo sobre la última sílaba es lo que llamamos oxítono y juios tiene acento agudo sobre esa sílaba. Si ustedes van al cuadro, van a ver que la acentuación que ocurre en ese cuadro de la palabra juios ocurre como dice esta regla. Al nominativo singular, las palabras que son oxítonas, es decir, que tienen un acento agudo en la última sílaba, van a ser siempre oxítonas, es decir, acento agudo en la última sílaba en los casos directos. Pero en los casos indirectos u oblicuos, como también se les llaman, van a tener acento circunflejo en esa misma sílaba, la sílaba final. O sea, se van a convertir en perispómenas. Esto es lo primero que vamos a recordar porque ahorita voy a proponer una serie de ejercicios y ustedes van a tener esto en cuenta a la hora de realizarlos. Vuelvo a repetir. Padre, Dime, Felipe. padre, pero estos son más como consejos, no tanto reglas. Hijo, Como para ir... tómalo como quieras, como consejo, como regla. No hay ningún problema como lo quieras llamar. Esto es lo que hay que tener en cuenta para la declinación, no para la conjugación y no para las otras cosas. Sí, puedes decirlo así si quieres para diferenciar consejos, claves, como tú quieras. Hace un tiempo yo les había dicho a ustedes que no les iba a dar todas las reglas o normas de la acentuación porque eran bastantes. Digamos que esta es parte, digamos, de todas esas reglas, pero que tú puedes llamar como quieras. Si quieres, llámalas reglas para la acentuación en la primera y en la segunda declinación. Si quieres, puedes llamarlos así.
porque son dinámicas o como dices tú, consejos o claves o reglas que se van a cumplir solo en el contexto de la declinación. Y de hecho, cada vez que veamos un tema nuevo, yo siempre hablaré de la regla que gobierna a ese, digamos, a esa categoría gramatical o a ese tema nuevo, en cuanto respecta al acento. Esta sería la que corresponde a la declinación. Como dije, son muchas, por eso yo las voy tasando para irlas dando dependiendo del tema. Felipe, no sé si sea claro lo que te acabo de decir. Sí, sí, padre, muchas gracias. Bien, ¿hay algún otro que me iba a hacer una pregunta? Padre, pues, entonces esta es simplemente se cambia el acento agudo por el circunflejo. Sí, muy bien. Pero recuerda que tienes que tener en cuenta la posición. Es en la última, si la palabra del nominativo termina siendo oxítona, ahí voy a aplicar esta regla, como es el caso de juiós. No sé si tú observas en el cuadrito de juiós que evidentemente los casos directos tienen acento agudo en la última sílaba y los casos indirectos tienen acento circunflejo en la última sílaba. Orlando, ¿es claro eso o no? Padre, y entonces, sí. Listo. Pero entonces, una pregunta, ¿esta regla de pronto no puede contrariar alguna de las que ya vimos anteriormente? Exactamente, hijo. Es ahí donde yo tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estas son reglas específicas. Yo tengo mis reglas universales o generales que voy a aplicar, digamos, a la generalidad de la lengua griega. Pero hay una serie de reglas específicas que pueden volverse excepcionales o pueden variar un poco lo que hemos dicho anteriormente. Sin embargo, no deberían contrariar en ningún momento lo dicho. Y de hecho, si yo me pongo a pensar, aquí no habría ningún problema. ¿Por qué no habría ningún problema? Porque primero, el acento agudo puede caer en cualquiera de las tres últimas sílabas. Y por ejemplo, el acento circunflejo puede caer en la penúltima o en la última. Ahora, lo que podría contrariar a veces es que el acento circunflejo siempre va a estar en una sílaba larga. Eso podría contrariar un poco, pero entonces para eso está esta regla, para decirnos que ese acento va a poder estar ahí incluso si la sílaba no fuese larga, porque para esto es esta regla específica. No sé, Orlando, si eso quede claro. Ahora, entonces podría haber una sílaba, una vocal breve con acento con el acento circunflejo, una sílaba breve. No debería. Y en las declinaciones que vamos a ver de primera y segunda declinación no lo hay, pero puede suceder más adelante. Y entonces se cumpliría. ¿Cómo uno podría, padre, diferenciar en cuanto a la pronunciación, sabiendo que una sílaba breve, si uno la... Claro. Eso no es ni fácil ni posible, al menos en este estadio de la educación. Tendría que avanzar mucho más el tiempo para que ya recogiendo todo el contenido de la acentuación quedase asimilado y tú pudieses decir con lo que ya sabes, esto es breve, esto es largo. Pero por este estadio todavía no es posible llegar a ese punto, hijo. Y no me es posible decirles más cosas porque sería ya llenar de mucho contenido una cosa que pues todavía tiene que llegar y que llegará a su momento. Vamos tranquilamente caminando, que eso va a quedar en el tiempo de alguna manera u otra, eso se va a comprender. Orlando, ¿me preguntas algo más? Igual, padre, los indirectos todos son largos, las terminaciones todas son largas. Sí, en la primera y en la segunda declinación veremos terminaciones que son completamente largas. Eso no va a pasar, por ejemplo, en la tercera declinación, donde encontraremos que casos indirectos tienen, por ejemplo, terminaciones breves. Entonces ahí ya habrá que inferir otra serie de cosas. Pero por el momento la regla se cumple, o sea, no hay incumplimiento de las reglas que se han presentado. Eres tú, Dani, ¿cierto? El que me está hablando. Sí, padre. Bien. Vamos entonces a continuar con la segunda particularidad o regla o clave o como ustedes la quieran llamar. Yo les aconsejo
que en una hoja aparte o en una ficha aparte acumulen este contenido de reglas para que cuando tengan que ir a ellas no tengan que buscar por todo el cuaderno, sino que encuentren específicamente el todo en un punto particular o en la última parte del cuaderno, como ustedes crean. La segunda particularidad es muy importante. Ya vimos lo que pasa con las palabras que son oxítonas, es decir, que tienen acento en la última sílaba. Ahora nos vamos a desplazar a lo que ocurre con las palabras paroxítonas. Esto ya lo dije. Esta particularidad que ustedes tienen acá la dije como clave en la clase pasada, pero ahora la escribo de manera que quien no lo haya hecho lo pueda hacer y si no lo recuerdan, pues lo pueda recordar. Dice, las palabras que pertenecen a la primera y a la segunda declinación, que al nominativo singular son paroxítonas y la sílaba donde cae el acento es breve, permanecerán paroxítonas durante toda la declinación. Eso no tiene, pues, lo único complejo es lograr determinar cuándo la sílaba, en los casos de las vocales comunes, la alfa, la iota y la y, son breves, para saber si se aplica esta norma o se aplica otra. Entonces vuelvo a decir, las palabras que pertenecen a este grupo de declinaciones, la segunda y la primera, que al nominativo singular tienen su acento agudo en la penúltima sílaba y esa sílaba es breve, van a mantener el acento agudo durante toda la declinación en la penúltima sílaba. Estoy diciendo lo mismo con otras palabras. Ahorita con una serie de ejemplos vamos a ir integrando todavía esto más a nuestra capacidad de asimilar las cosas. Entonces miren, ustedes ya con esta reglita se pueden ir fácilmente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero que todo, observar dónde está el acento e intentar hacerlo permanecer allí, pero si no puede permanecer allí, tienen entonces que jugar un poco con esto que estamos viendo. Ahora, si llegamos y encontramos una palabra que tiene acento agudo sobre la segunda sílaba, es decir, acento paroxítono, y sabemos que esa sílaba es breve, pues ese acento va a quedarse ahí en el nominativo, en el vocativo, en el acusativo, en el genitivo y en el dativo de cualquiera de los números, singular, plural o dual. Dicho esto, paso a lo siguiente, ya vamos a ir concluyendo esto para empezar a hacer una serie de ejercicios que nos dejen a nosotros estos conocimientos ya con la completa claridad. Y este es muy importante, atención. Esto es muy raro encontrarlo, pero es posible encontrarlo. Las palabras de la primera y la segunda declinación que al nominativo singular son perispómenas, recuerden que perispómeno significa acento agudo en la última sílaba, repito, acento agudo en la última sílaba, esas palabras van a permanecer perispómenas en todos los casos. Es muy raro encontrar. Acento circunflejo. Exactamente, acento circunflejo en la última sílaba. Ese acento va a permanecer ahí, no se va a mover por ninguna situación. Pero les digo además que esto es raro, esto no es una cosa muy común de encontrar, se puede encontrar, pero no es lo más común. Finalmente hay una particularidad que va a aclarar las dudas que, por ejemplo, alguno de ustedes, yo no me acuerdo si de pronto fue Orlando o fuiste tú, Dani, yo no me acuerdo exactamente quién haya sido el que me hizo una pregunta al respecto. Esta es una particularidad de la declinación, una, si queremos, clave, regla, consejo particular de la segunda declinación. Esto es de la segunda, solamente de la segunda. Atención, dice así. Padre, Hola, Daniel. qué pena con usted. ¿Usted podría devolver un momentico la diapositiva? Claro, Qué pena. aquí se la tengo de vuelta. ¿Está bien? Y es que mi computadora es algo lentico, entonces se demora para pasar, pero un segundito. Ah, tranquilo, hijo. Listo. Ahora sí, padre. Ya la ven todos. Bueno, háganle tranquilo. Cuando Daniel, cuando termines, me haces una ceñita, por favor.
Miren, mientras van copiando, dense cuenta que estoy repitiendo muchas veces lo que significan las palabras, de manera que ustedes las asimilen, queden en su cabeza los conceptos de oxítona, paroxítona, proparoxítona y en este caso el concepto de perispómena, acento agudo sobre la última sílaba. Eso debe de quedar. ¿Por qué? Porque las gramáticas no se van con vocabularios simples, sino que las gramáticas que uno va a consultar siempre van a estar trabajando con vocabulario técnico. Por eso la clase no es solo explicar, sino también ofrecer una herramienta para comprender el vocabulario que a futuro podríamos necesitar nosotros si consultamos una gramática. Daniel, hijo, cuéntame, ¿ya la pudiste ver? Sí, padre, ya, muchas gracias. No, Muchas con todo gracias, ya gusto. puede pasar. Con todo gusto. Se lo agradezco. Ahora miren, las terminaciones. Hola. Padre, me surgía pues a mí una duda, pero fuera aquí de lo gramatical. Sí, Esto ha cuéntame. ido variando pues a través del tiempo, estas reglas, por ejemplo, en el griego moderno. Bien, hijo. Sí, en griego moderno no vamos a tener todos estos acentos. El griego moderno es un poco más simple en cuanto a la gramática. Ahora, la parte que yo estoy hablando acá de acentos y estos signos ortográficos, pues no nació como yo lo había anunciado ya o como ustedes lo habían leído en la parte histórica que yo coloco al principio de los talleres. Eso no nació propiamente como parte del griego en su génesis. Eso se fue adaptando con el tiempo y se cree que esto es de época bizantina. O sea, estamos hablando de época posterior al tiempo de Cristo, 3, 4 siglos posteriores al tiempo de Cristo. ¿Cuál es el problema y por qué nos toca aprender a nosotros acentos? Porque forman parte de la historia de la lengua y porque a nosotros no nos llegaron textos a manera de manuscritos, es decir, manuscritos conocemos, pues porque la arqueología en su ejercicio pues los ha encontrado. A nosotros nos han llegado los textos ya mediados por esta serie de signos y es muy importante poderlos leer o aprender porque es prácticamente comprender el griego de casi 2 siglos, de casi 2 milenios. O de 1500 o 600 años más o menos. Entonces, por eso es importante poderlo aprender. Pero en el Génesis, en la origen, digamos, si yo voy a los textos bíblicos originales, a los manuscritos, en alguna otra ocasión se los mostraré. Si no lo he hecho, si es que no lo he hecho todavía porque no me acuerdo, creo que ya lo había hecho, no hay ni acento, ni punto, ni nada de eso. No sé, Felipe, si sea claro lo que te estoy diciendo. Sí, padre. Bien, vamos a la última regla, clave, como la quieran llamar, pero recuerdo que estas 4 cosas que he dicho solo se aplica para la primera y segunda declinación. La cuarta se aplicará especialmente para la segunda declinación. Observen, en la segunda declinación nosotros tenemos la terminación hoy, que es hoy, solo es la terminación del nominativo plural y del vocativo plural. Cierto es que si ustedes observan, la declinación plural y la declinación dual contienen también hoy. Por ejemplo, contienen ois en el dativo, pero por ese dativo no nos vamos a preocupar. Y también en el dativo dual se dice oin, pero ahí esto que yo voy a decir no se va a aplicar. Esto se va a aplicar solo para el caso del nominativo como del vocativo plural masculino y femenino de la segunda declinación. O sea, solamente para el nominativo y el vocativo plural masculino y femenino. Esto solamente sucede ahí. ¿Qué quiero decir con esta regla? Que hoy, aunque es un diptongo que se considera largo en su naturaleza, yo les he dicho que todos los diptongos son largos, excepcionalmente, es decir, esto es una excepción, para conceptos o para efectos de los acentos, hoy en la declinación segunda, en el nominativo vocativo plural, no va a considerarse largo, sino que se va a considerar como si fuera una vocal breve. Ese hoy
se va a convertir como en una especie de vocal breve. O sea, en sustancia, hoy es siempre un diptongo largo, pero en la segunda declinación, tanto para lo masculino como para lo femenino, en el nominativo y en el vocativo plural, lo vamos a considerar como si fuera una vocal breve, para poder actuar en cuanto a los acentos. Preguntas al respecto de estas 4 cosas. Si en todo caso no hay preguntas, yo pienso que aclararemos ahorita, enseguida ya mismo con los ejemplos. ¿Alguien va a preguntar? No, padre, era eso, sino que sí, como usted había dicho, pues que de pronto con los ejemplos para como aterrizar un Sí, poquito, porque ya vamos a aterrizar. un poquito en el aire. Claro, hijo, ya vamos a aterrizar estas 4 cosas y las vamos a empezar a aplicar. Bien, vamos a comenzar entonces nuestros ejercicios para que de alguna manera podamos aterrizar esto que acabamos de decir. La primera palabra que yo les propongo acá es la palabra ánimos. Miren, yo voy a seguir un procedimiento que puede ser un procedimiento largo, pero que a algunos les puede ayudar. Los que crean que pueden sintetizar escuchando esto, pues lo hacen sencillamente. Yo simplemente ofrezco el proceso largo que analiza todas las posibilidades y analizándolas voy a repetir muchos de los conceptos de manera que queden absolutamente ya clarificados. Es cierto que los que son muy inteligentes, como dice el verso latino, los inteligentes necesitan poco. Pero no nos sintamos menos inteligentes porque algunos de nosotros, incluyéndome, necesitemos más. Si hay alguno que con poco ya entiende, maravilloso. Si hay otros que necesitamos más, pues obviamente no hay un problema. Aquí la cuestión no es de inteligencia, sino de disciplina y sobre todo de atención. Voy a tomar la primera palabra, la voy a hacer yo en este caso y les voy a permitir a ustedes que vayan haciendo otras. Aquí voy a hacer voy a hacer unas de estas palabras y ustedes van a hacer otras. Yo voy a tomar la palabra ánimos. ¿Y por qué tomo esta palabra? Porque recuerden que debo partir del nominativo, en este caso nominativo singular. A propósito, la palabra ánimos se encuentra en el vocabulario de la 5ª lección que ya está en la plataforma. Para quienes vayan a realizar la 5ª lección, en todo caso, sepan que el vocabulario sí lo debemos estudiar todos. Ánimos significa viento, ánimos. Entonces yo parto del nominativo y parto del nominativo dividiendo la palabra en sílabas. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a determinar dónde debo o dónde está el acento y a partir de dónde está el acento yo puedo aplicar ciertas de las leyes. Voy a dividir así: a-ne-mos. Luego de haber dividido en sílabas, ya me queda claro a mí una cosa, que esta palabra es una palabra con acento agudo sobre la antepenúltima sílaba. Voy a pedir un favor, voy a pedirle a Santiago Meneses García que me ayude con estos ejercicios, por favor. Santi, ¿estás por ahí? Hola, padre, sí, es que no había escuchado bien. Tranquilo, hijo. Me vas a ayudar un poquito como para ir asimilando contigo y con los demás los conceptos. He dividido la palabra en sílabas, anemos. Bien, el acento está en la antepenúltima sílaba. ¿Cómo es que técnicamente llamamos al acento agudo en la antepenúltima sílaba? Padre, proparoxítona. Bravo. Es una palabra proparoxítona. Voy a tener en cuenta una sola cosa. En las 4 cosas que yo les dije a ustedes no les hablé de las palabras proparoxítonas. En las 4 cosas que les hablé de particularidades de la declinación primera y segunda, cuando son palabras oxítonas, cuando son palabras paroxítonas, cuando el acento es circunflejo y etcétera. Aquí entonces tendré que pensar en otra cosa, tendré que pensar en aquellos principios generales que yo les ofrecí al principio de la lección de los acentos, donde se decía que sobre la antepenúltima sílaba solo podía ir el acento agudo
a condición de que la última sílaba fuese breve. Santiago, dime, ¿la última sílaba de la palabra ánemos es breve o es larga? Es breve, padre. Porque Entonces, sí, es ¿por la qué? O. Bravo, bravo. Ahora, hijo, hazme por favor el vocativo, digamos, o viento. ¿Cómo sería la palabra o viento? Coloco el tema. Áneme. Muy bien, áneme. Hijo, la pregunta es, en la palabra que usted ve acá, ¿puedo dejar el acento? Porque la reglita me decía que el acento debe conservarse como, es decir, agudo, porque aquí es agudo, y dónde, es decir, en la antepenúltima sílaba. Te pregunto, ¿puedo dejar el acento en la antepenúltima sílaba, sí o no? Sí, padre, pues por las reglas pasadas sí, porque la epsilon es breve también. Exacto, gracias. Este acento se queda aquí porque la última sílaba es una sílaba breve, así como lo decía la ley para las palabras paroxítonas. Hijo, ¿cómo sería? Ya lo escribo sin colores. El acusativo, ¿cómo me quedaría? A un viento. Anemón. Anemon, veo que has colocado el acento sobre alfa. ¿Está bien? Cuéntame si está bien o no está bien ese acento ahí, Sí, padre. porque lo rige la misma regla, la sílaba final. Siendo breve. Exacto. Ahora vámonos para el genitivo. Te pido el favor que me hagas el genitivo. ¿Cómo debería quedar el genitivo? Anemu. Bueno, tú me has escrito esto, lo voy a colocar yo así, anemu, ¿cierto? Me has colocado el acento ahí. Te pregunto, ¿eso es posible, sí o no? Espere, padre, que no veo dónde coloqué el acento. No, porque el diptongo, pues, se considera la... Bravo, el diptongo se considera largo, entonces, ¿qué proceso hay que hacer? Hago el proceso completo. Aunque estés aquí, hago el proceso completo. El proceso completo nos decía a nosotros lo siguiente. Nos decía que si basta, yo cambio el acento agudo por un acento circunflejo. Lo voy a colocar acá. Querido Daniel, querido Santiago, perdón, eso se puede colocar acento circunflejo ahí. No sé, padre, yo creo. Según las reglas del acento circunflejo, el acento circunflejo solo puede ir en dos lugares. ¿En qué lugares puede ir, hijo? ¿En cuáles sílabas? ¿En la antepenúltima, en la penúltima o en la última? Sí, padre. ¿Sí? En la última, ¿Puede ir en cuáles? Perdón, hijo, que no te escuché. ¿Puede ir en qué lugares? en la última y en la penúltima. Ah, o sea, entonces dime, ¿puedo dejar ese acento circunflejo ahí? No. No, porque ella ya nos dice, si basta, cambio el agudo al circunflejo, pero el circunflejo no puede ir en la antepenúltima. Entonces, el segundo momentico me dice, si lo anterior no basta, muevo de una sílaba el acento. Entonces la voy a mover acá. Y siempre que se mueve el acento permanece agudo. Hijo, ¿puedo dejar ese acento ahí, sí o no? Para eso yo te voy a ayudar. En las reglas que acabamos de decir, decíamos que acento paroxítono, es decir, agudo sobre la penúltima sílaba, y si la sílaba es breve, puede permanecer ahí. No hay ningún problema, no contraría ninguna ley, y así lo puedo dejar. Hijo, ¿eso es claro para ti o no es claro para ti? Padre, sí, pero entonces yo pensé
que pasaba como circunflejo, pero no, entonces vuelve a ser agudo. Sí, hijo, no pasa. Cuando hay que mover el acento, como lo decíamos en las reglas anteriores, recuerda que cuando el acento se mueve siempre siendo agudo. El circunflejo no me sirve. El circunflejo hubiese podido funcionar si la palabra tenía 2 sílabas, pero en este caso tiene 3, entonces no lo puedo dejar, no me funciona. No basta la primera regla, me voy a la segunda. Si la lees bien, dice ahí, si lo anterior no basta, muevo el acento de 1 o 2 posiciones y siempre que se mueve, el acento será agudo. ¿Lo logras ver en lo que copiaste? Sí, padre, ya. Muy bien, hijo. Voy a cambiar Gracias, padre. No, a ti. Voy a cambiar de persona. Yo quisiera llamar a Dani Alexander. Padre, Hijo, vamos a hacer el dativo, por favor. Ayúdame con el dativo. Para hacer el dativo, entonces, ¿cómo me quedaría? padre, quedaría anémoi. Bravo, Con quedaría. omega y iota suscrita. Bravo, anémoi. ¿Y por qué el acento ahí? Padre, porque viendo las reglas no podría caer en alfa porque la última es un diptongo y es largo. Exacto. Entonces habría que pasarse de pronto al circunflejo. Como no se puede circunflejo porque el circunflejo solo puede quedar en la penúltima y en la última, entonces me tocaría la segunda regla general, que es pasarla de sílaba. Bravo. Entonces, si yo la paso de sílaba, me quedaría aguda. Bravo, Como es bravo. también breve, entonces la puedo dejar. Bravo, bravo, bravo. Ahí está la síntesis de lo que acabamos de ver. Para que no te me vayas, hagamos otro contigo. ¿Listo? Ya hicimos los Listo, padre. ya hicimos la parte singular. Vámonos rápidamente a hacer. Aquí estoy borrando todo como para que no quede acá pruebas de nada. Y vámonos a hacer el siguiente, el nominativo plural. Hazme el nominativo plural, por favor. Quedaría, padre, anémoi. Anémoi. Bueno, ¿y por qué me dejaste el acento sabiendo que yo tengo acá un diptongo y esto es una cosa que se considera largo? Padre, porque en la cuarta regla que acabamos de ver, dijimos que tanto este plural como el del vocativo, ese hoy se va a considerar breve. Sí, entonces yo voy a colocar el signo de lo breve acá. Dani, muchas gracias. ¿Listo, padre? Bien, ¿alguno de ustedes tiene dificultades con este ejercicio que estoy haciendo? ¿Tiene alguna duda? Padre, respecto a este último, ese cuarto al que hizo mención Dani no es para la segunda declinación. Sí, hijo, ¿y cuál es el problema? No entiendo. Anemos no es de la primera. Hijo, no hemos visto la primera declinación. No. Sí. Listo. Perdón. No, tranquilo, hijo. No hay ningún problema. ¿Está claro para ti entonces? Sí, padre, sino que había como trocado, como pensando que la declinación que habíamos visto era la primera y la segunda era la que no habíamos visto. Claro, Entonces, entiendo. No, tranquilo, hijo. No hay ningún problema. Ustedes tienen aquí a anémoi, que sería la propia indicación del nominativo y del dativo, o vientos o vientos. Orlando, ya que estás acá, vamos a hacer el ejercicio contigo. Ayúdame, por favor, con la palabra ánemos, poniéndomela en el acusativo plural, por favor. ¿Cómo debería quedar? perdón, padre, tenía el micrófono desactivado. Tranquilo, hijo. Ánimo. Tú me colocas así. Me deletreas la terminación, por favor, que no te la entendí. Omicron, Sí, Ypsilon, sí. Sigma. Bravo. Ahora, ¿de dónde coloco el acento, hijo? En el alfa. En la alfa. Bien, vamos a colocar. No, perdón. Ok. Sí, dime. Porque, no, entonces, pues no podría ir en el alfa porque la última es una sílaba larga. Muy Y bien. no puede ser considerada larga porque no es OI. Exactamente.
Bien. Entonces, y si aplicamos pues como la regla de modificación, entonces, lo primero que nos dicen es cambiar el agudo por el circunflejo. Pero ahí Ajá. tampoco lo podríamos hacer porque si lo cambiamos, circunflejo quedaría en la antepenúltima, el acento circunflejo quedaría en la antepenúltima sílaba de la palabra y no puede ser porque puede ser nada más puede estar en la penúltima o última. Bravo. Entonces aplicamos pues la otra que nos dicen que entonces se trasladaría una sílaba más el acento que está ahí presente, el agudo. Muy Entonces bien. se pasaría, entonces quedaría en la épsilon. Bravo. Ahí está. Bravo, Orlando, te agradezco mucho. Con mucho gusto, padre. Bien, voy a pedirle el favor para celebrar su cumpleaños a Kevin Acevedo Hincapié, que cumplió añitos ayer. Hola, padre. Hijo, pasó muy rico porque yo vi fotos del cumpleaños, vino, torta. Bueno, aquí yo también le voy a dar un regalo que es el conocimiento. ¿Me vas a ayudar un poquito, por favor? ¿Listo? Gracias, padre. Listo. Bueno, yo quisiera que tú me convirtieras esta palabra que estamos viendo acá, me la convirtieras en dativo. ¿Cómo quedaría dativo plural? Quedaría anemois. O y es. Listo, aquí ya lo coloqué. ¿Dónde me hiciste el acento, por favor, hijo? En la épsilon, pero no estoy seguro. En la épsilon, pero no estás seguro. Cuéntame por qué lo dejas en la épsilon. En la inseguridad, cuéntame por qué lo pondrías ahí. Padre, yo recuerdo la última regla que acabamos de ver ahorita, Sí. que es que se considera OI como una vocal breve. Sí. Listo. Entonces, en este Pero, caso, sí, pero tienes que recordar que hoy se considera breve ¿en qué casos? Eso es lo que tienes que recordar. Mira la reglita. ¿En qué caso se considera breve? en la plura, ya. Sí, en los que son, en los que no son, espérate, que no sé qué son. Se considera En los casos breve. que son directos. No, hijo, no, hijo. Si lees bien la regla, tienes que copiar bien la regla o después ver el video para que copies bien la regla. Dice que hoy se considera breve solo en el caso nominativo y vocativo plural. Ajá. ¿Y aquí qué caso estamos desarrollando? Dativo. El dativo. Entonces aquí esa regla no aplica, ¿ok? No, Entonces, ¿por qué le has colocado a la épsilon? Trata de razonar con lo que hemos visto a la épsilon, ¿por qué está correcto? Porque no está incorrecto, pero ¿por qué le has colocado el acento? bueno, padre, entonces en este caso, la OI sería una sílaba larga. Ajá. Como sería entonces sílaba larga, tendría que tener este acento agudo en la penúltima sílaba. Sí. Sí, señor. ¿No es así? Sí, tú ya sintetizaste el todo. No puedo dejar el acento que coloco acá en rojo porque la última sílaba es larga, entonces me toca correrlo de una posición. Ya lo corrí y así quedó. Listo. Listo, Bien, padre. este es un ejercicio para todos. Quien tenga dudas, pregunte ya porque les voy a proponer otras palabras para que ustedes intenten resolver. Dígame, Padre, dime, hijo. lo que pasa es que, bueno, no bastaría solamente con determinar de que la terminación OIS es distinta a la terminación OI para Eh, aplicar la regla o no. sí, uno podría escribir si quieren para claridad de cada uno, como mejor lo quiera. Es decir, usted puede reformular la regla, obviamente observando el sentido, pero la puede reformular para tu propia claridad. Si te queda más claro así, lo puedes escribir. Claro, lo puedes escribir tranquilamente. Sino que acá dice la terminación OI. ¿Sí? Ah, pero ¿a qué te refieres? ¿Es a la manera como pronuncio? No, padre, lo que pasa es que ahorita pues cuando pues, estaba haciendo este ejercicio, se hizo la claridad que la regla, pues que no se puede aplicar la regla 4, pues las últimas claves 4, la cuarta,
porque solamente indica que es para nominativo y vocativo plural. Claro, 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 muy bien. Pero en esa regla dice que es la terminación OI, mientras que aquí la terminación es distinta. Ah, aunque sí. es muy parecida. Sí, OI. exactamente. Sí, a ver, ¿yo por qué hago la claridad o por qué hemos hecho la salvedad? Porque en todo caso es el mismo diptongo. Pero realmente, como estás diciendo tú, la terminación es diferente, porque la terminación del nominativo y en el otro caso del vocativo es solamente hoy, mientras que en el dativo plural es ois con la sigma y en el dativo dual es oin con una new. Eso es claro, sí, claro, hijo. Ok, padre, muchas gracias. Bien, ahora les propongo otra palabrita, si hay dificultades. Miren la palabra que tienen acá, bios, biu, ho. Bios. Padre, perdón. Hola, hijo, Felipe, dime. Una pregunta, en cuanto a el acento, pues no sé si de pronto le tengo esta duda, el acento agudo cuando se pasa pues a la que le sigue, siempre es un acento agudo, es decir, nunca va a ser entonces un acento circunflejo, sino que se pasa igual a un acento agudo. Sí, hijo, recuerda eso en la segunda reglita que vimos para esto, se decía que cuando voy a trasladar el acento tiene que ser agudo. O sea, si lo tengo que mover, muevo siempre con agudo. No puedo mover con circunflejo porque el circunflejo está atenido a una serie de reglas. Bien, yo quiero proponerles esta palabrita para que esto quede más claro. Y la palabra es la que ustedes ven a continuación, la palabra bios. Quisiera pedirle el favor vamos a ver acá quién tengo, a José Daniel Largo. José, ¿me escuchas? Bueno, parece que José Daniel no me escucha, entonces le voy a pedir el favor a Andrés Betancourt. Sí, padre. Andrés, vas a ayudarme un poquito con esta palabra, ¿listo? Sí, señor. Bien, tenemos la palabra bios, que la encontramos en expresiones españolas como biomecánica, biología, biotécnica, bueno, y otras palabras. Bios, hijo, ¿cómo la divido en sílabas? ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Padre, ahí hay un débil y fuerte, ese es un hiato. Bravo, bravo, muy bien, bios. Entonces es el primer procedimiento que yo hago. Ahora yo voy a determinar dónde cayó el acento en el nominativo. Y esa es la pregunta que te hago. ¿Dónde cayó el acento en el nominativo? La penúltima. Bien, y es un acento agudo. ¿Cómo llamamos al acento agudo en penúltima sílaba? Paroxítona. Bravo, paroxítona. Aquí la tengo ya. Hijo, con palabras paroxítonas de acuerdo a lo que hemos acabado de leer, ¿qué norma podríamos aplicar? Voy a aclarar otra cosa, que esta iota es una iota breve. Ahí coloco el signo de lo breve. ¿Qué regla podríamos aplicar? Pues, padre, yo me iría como por lo de la terminación que es breve, ¿cierto? Por la terminación. Hijo, te voy a proponer que leas la tercer clavecita que yo les di. Perdón, creo que es la tercera, sí. La tercer clavecita que yo les di. Listo, padre, dice que las palabras de la primera y segunda declinación, al ser nominativo singular, son paroxítonas, permanecerán paroxítonas en todos los casos. Recuerda que la condición es que esa sílaba paroxítona sea sílaba breve. ¿Ok? Que sea breve. Sílaba breve. Entonces, yo te pido, ¿cómo me queda a mí la declinación? ¿Cómo declino esta palabra? Declínamela al menos en el singular. Empecemos con el nominativo. ¿Cómo quedaría? El nominativo quedaría bios. Bios. Muy bien. ¿Cómo quedaría el acusativo? Perdón, el vocativo.
Vie. Bravo, vie. ¿Cómo quedaría el acusativo? Bion. Bravo. ¿Cómo quedaría el genitivo? Bio. Bi, Biu. biu, bravo. Biu. ¿Y cómo quedaría el dativo? Bioi. Bien. Ven que para todos el acento no cambió de punto. Andrés, muchas gracias. El acento no cambió de punto. Como ustedes observarán, lo que yo he aplicado es un simple ejercicio. Divido la palabra en sílabas, ubico dónde está el acento y me aseguro de qué acento es para saber qué reglas debo aplicar. En este caso, el acento caía sobre la penúltima sílaba, era un acento agudo, luego una palabra paroxítona. Ustedes no tenían por qué saber si era una sílaba breve o larga, porque si es larga las cosas cambian, pero esta es una sílaba breve. Y yo les voy a señalar cuando así lo sea. Lo voy a señalar con ese mismo signo que ustedes están viendo en la palabra bi, de bios. Ese signo de la media luna acostada en rojo. Y entonces la palabra queda exactamente igual, porque esa reglita nos decía a nosotros que las palabras de la primera y de la segunda declinación, que son paroxítonas, y el acento está en una sílaba breve, permanecen paroxítonas siempre. ¿Alguno de ustedes tiene dificultades con esto o alguna pregunta sobre esto? Padre, yo tengo una pregunta. Dime, hijo. Hágale, ven. Listo, Pipe, gracias. Padre, no cabe la posibilidad de que la palabra pueda terminar en acento circunflejo, en la última sílaba. Esta palabra no, bajo ningún motivo, porque yo me baso, en este caso, como lo hago ver acá, yo me baso, en este caso, es en el nominativo. Y a partir del nominativo, yo hago toda la acentuación. Esta palabra en preciso no puede tener nunca un acento circunflejo al final, porque no habría por qué moverlo ni siquiera. David, ¿es claro o no es claro? Pero, sí, en esta no. Pero lo que pasa, padre, es que yo con nada, pero sobre el acento perispómeno. Ah, hijo, pero todavía no hemos llegado, dame un segundito. Como que me falta algo ahí. Hijo, pero tranquilo, que es que apenas vamos explicando con ejemplo las reglas. Tú te me estás adelantando un poquito. Vamos de a poquito, ¿sí? Recuerda que acento hijo, pero te lo aclaro ahora. Perispómeno es un acento agudo un acento circunflejo en la última sílaba. O sea, que al nominativo singular tendría que haber un acento circunflejo, en este caso, sobre la omicron, pero la palabra no tiene ese acento circunflejo sobre la omicron. Es cuando nos encontremos una palabra que en el nominativo, al final, en la última sílaba, tenga un acento circunflejo. ¿Sí me hago entender? Sí, padre. Listo, hijo. Pipe, usted iba... Yo creo que la duda de Benju surgió pues porque es que usted dijo que era la regla 3 la que aplicaba acá. Bueno, me equivoqué yo. La leyó, sí. Leyó la 3 pero cambiando perispómenas con paroxítono. Entonces yo inclusive pensé que también había copiado mal la regla. No, entonces yo lo que pasa es que aquí no tengo las 4 reglas de frente. Entonces el orden no lo sé exactamente cómo lo di. Pero Andrés, cuando leyó correctamente el contenido de la regla de perispómena. Entonces debe ser la segunda regla, ¿no? La de paroxítona. La de paroxítona para este caso. Y la de perispómena sería la tercera regla, ¿no? Sí. Bueno, ya lo tengo en cuenta ahora para continuar. Felipe, ibas a hacer una pregunta. Sí, padre. De pronto, aquí no se contradice una de las reglas que habíamos visto hace tiempo con lo de los acentos, por ejemplo, en el vocativo. Sí. Decíamos vie. Y veíamos en la regla que sobre la penúltima sílaba, pues que en ese caso pues en el de la regla era larga, solamente a condición de que la última fuera larga. Entonces no sé, padre, si eso tiene que ver algo ahí o qué. Pero nada, hijo, porque mira, yo estoy diciendo esta regla es solamente para sílabas breves. Cierto es que la iota
puede ser breve o puede ser larga, pero yo ya estoy aclarando que esta iota es una vocal breve. Entonces, esa regla que tú me acabas de leer no tiene nada que ver con esto, porque esta sílaba acá es siempre una sílaba breve. Entonces, como es breve, no tengo que aplicar esa regla que me acabas de leer. Si la sílaba fuera larga, ahí sí ya tengo que aplicar eso que tú me acabaste de leer. ¿Es claro eso o no? Y en el caso, En el caso sí, de que lo fuera. en el caso de la última, por ejemplo, aquí la última también es breve y la regla nos dice que el acento agudo a condición de que la última sea larga. Hijo, pero no tiene nada que ver esas reglas dos que me estás leyendo, porque es que el principio de esa regla es que la penúltima sílaba sea larga. Esas esas dos reglas que me estás leyendo son para cuando la penúltima sílaba es larga. Y aquí tenemos una sílaba que no lo es. La penúltima sílaba aquí es breve. Entonces no confundas las reglas, porque aquí la regla es que el acento agudo cayó sobre sílaba breve. Mientras que en las reglas que tú estás tratando de aplicar acá, se necesita que la penúltima sílaba sea larga y solo larga. ¿Sí me hago entender o no? Sí, señor. Porque si tú haces esa confusión, claro, te vas a enredar. Eso no se aplica y no se aplica para nada. Debes de leer la regla en su integridad para que entiendas qué característica tiene que tener la sílaba para que se pueda aplicar la regla. Aquí yo estoy aplicando una regla cuya característica es en una sílaba breve. ¿Sí me hago entender? En cambio, lo que tú intentas leerme es cuando se trata de una sílaba penúltima que es larga. Y de hecho te voy a proponer un ejemplo para que lo veamos entonces. Aquí está la palabra con la que te propongo el ejemplo. ¿Ven la palabra? Felipe, para que lo hagamos juntos. Sí, padre. La palabra es neesos. Neesuje. Hijo, divídemela en sílabas, por favor. Muy bien. Bravo. La dividiste en dos sílabas, como corresponde. Nesos. Ahora lo que yo voy a hacer es analizar la sílaba. Cuéntame, hijo, penúltima sílaba está el acento. Un acento circunflejo. ¿Cómo llamamos a estas sílabas? Properispómenas. Bravo, properispómenas. Te voy a pedir un favor. Que busques en las últimas 4 reglas si yo llegué a hablar de palabras properispómenas. En las 4 últimas que te acabo de dar. ¿He hablado de palabras properispómenas, sí o no? Sí, padre, en la tercera. En la tercera, ¿qué dice? Las palabras de la primera y segunda declinación y el nominativo singular son perispómenas. A ver, si son perispómenas, son entonces en las 4 reglas que yo les acabé de dar, eso no está, ¿ok? Ahí no está. Sí, señor. Entonces yo tengo que buscar en las reglas generales si hay una regla para las palabras properispómenas. ¿Dónde están las reglas generales? Las buscas y allá me vas a decir qué pasa cuando el acento circunflejo cae en la penúltima sílaba. ¿Qué hay que hacer? Cuéntame. Por el momento tenemos el nominativo hijo. Tú te tienes que ir a las reglas generales cuando hablábamos de acento circunflejo en la penúltima sílaba. Hijo, las acabaste de decir para el ejemplo anterior. Lo que estoy haciendo es para que no me enrede las cosas. O sea, para que no las enredes en tu cabeza, porque entonces las estás mezclando todas y no hay que mezclarlas. Lo primero es identificar la sílaba, dónde cae el acento y cómo cae. En este caso es acento circunflejo sobre una sílaba que es larga. Y para eso yo tengo que aplicar las reglas en sílabas largas. ¿Qué me dice las reglas en sílabas largas? Que la penúltima sílaba, esta que tú ves acá, mantiene su acento circunflejo a condición de que la última sea breve. Pero que si la última se vuelve larga, entonces tengo que cambiar el acento de la penúltima. Eso es lo que me acabaste de decir ahorita, ¿o no, Felipe?
Sí, sí, padre, es eso. Entonces vamos a declinar. Esta sí la puedo declinar según esas reglas, pero no confundiendo la palabra anterior, porque la palabra anterior era una sílaba breve, penúltima sílaba breve, tanto que se llama paroxítona. Aquí tenemos una penúltima sílaba larga, con un acento circunflejo, tanto que no lo llamamos paroxítono, sino properispómeno. ¿Eso es claro para ti o no es claro? Sí, señor. Entonces ahora tú y yo vamos a declinar. Este es el nominativo. Hazme el vocativo. El vocativo singular quedaría Sí. nese. Bravo. Ne, se. Aquí lo tienes. Yo le dejé el acento circunflejo. ¿Se lo podía dejar, sí o no? Sí, padre, porque la última sigue siendo breve. Bravo. Vámonos al acusativo. ¿Cómo se daría? Neson. Bravo. ¿Qué acento coloco? Acento circunflejo en la E. Bravo. ¿Por qué? Porque la última sigue siendo breve. Vamos entonces al genitivo. Hazme el genitivo. Nesu. Bravo. Entonces ahora vamos a mirar, lo voy a escribir aquí a un ladito mejor para que se vea más. Ne, su. ¿Qué acento coloco? Agudo sobre la E. Claro. ¿Por qué? Porque como la última sílaba ya es larga, entonces sobre la penúltima sílaba larga va acento agudo cuando la última también es larga. Bravo, hijo. Aquí sí se puede aplicar esa regla que intentabas aplicar ahorita. Pero de resto yo no la podría aplicar. Hagamos el dativo, por favor, hijo. Cuéntame el dativo cómo quedaría. Nesoy. Bravo. Suscrito. Muy bien. ¿Y cuál acento coloco? También agudo, padre, sobre la E. Bravo. Agudo sobre, porque la final es una sílaba larga. ¿Cierto? Hazme, por favor, el nominativo plural. Nesoy. Bravo, nesoy. ¿Qué acento coloco? Espérame, padre. Tranquilo, hijo, tranquilo. Por la cuarta regla, Ajá. este hoy sería breve. Bravo. Porque aplica para el nominativo. Entonces ahí sí tengo que poner el circunflejo sobre la E. Dejo el circunflejo no cambia. Y aquí me queda la palabra islas. O islas en vocativo. Pipe, ¿eso es claro para ti? Sí, padre, ya mucho más claro. Eso, entonces te recuerdo, hijo, que esta regla que acabamos de aplicar solo aplica si la sílaba, la penúltima, es larga y obviamente tiene su acento en el nominativo singular, acento circunflejo. La anterior no podía aplicar esa regla porque se trataba de una sílaba breve con acento agudo al nominativo. En otras palabras, ustedes tienen que acordarse de eso. ¿Cuál es la característica de la palabra, el nominativo singular, para saber luego qué regla puedo aplicar? ¿Es claro para ti, Felipe, y para los demás? Sí, señor. Bien. Dicho... ¿Quién me habla?